Hoy día, hermanos, es viernes 2 de enero. Viernes 2 de enero, hermanos. Estamos ya pues en el año 2026. El título ahí está, hermanos, para este día viernes. Ahí está. Es prácticamente como un resumen de lo que hemos estudiado esta semana. Por favor, participar ahora sí. Prendan micros. Pregunten, comenten, hermanos. A ver, confirmemos si para, se ve la para presentación. estudiar y meditar. Muy bien, hermano Celso. Entonces ahí dice para estudiar y meditar. Muy bien, entonces esto es importante, ¿no? Meditar, reflexionar, ¿no? Esto es importante. Por eso hay preguntas también. Hoy día hay preguntas que hay que contestar. Y algunos comentarios más. Vamos a ver entonces, hermanos, esos comentarios que dicen, ¿no? Vamos a ver. Dice aquí, hermanos, que Dios los ha escogido para salvación. En otras palabras, aplicándolo a nuestras vidas, Dios nos ha escogido, hermanos. Él nos ha escogido. No sé si tú, hermano, en tu experiencia escoges algo, digamos, lo escoges. Y Dios nos ha escogido. ¿Para qué? Para salvación. Así que meditemos, pensemos en eso, ¿no? O sea que somos escogidos para salvarnos, no para vivir eternamente con. Pero esto dice mediante la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad. Entonces aquí hay ya una lección importante, hermanos, que nosotros nos ha escogido para que recordemos al pueblo de Israel, hermanos, que hemos estudiado el trimestre pasado. Dios escoge a este pueblo de Israel, a Abraham, ¿no es cierto? Y ahí al pueblo de Israel. Entonces, ¿para qué, hermanos? No es para que sigan viviendo como vivían antes, hermanos, sin conocer a Dios, sino para que sean un pueblo especial, ¿no es cierto? Por eso dice, Dios nos ha escogido para salvación, pero mediante la santificación del Espíritu. O sea, Él nos está santificando, el Señor, ¿no? Transformando, ¿no? Y esto, como hermanos, con la creencia, ¿no? En la verdad, a través del conocimiento de la verdad y creencia en la verdad, ¿no? Cuando creemos en la verdad, hermanos, pues así somos santificados por esa verdad. Por eso dice aquí, hermanos, estén pues firmes. Debemos estar firmes, dice, ¿no? Firmes. Eso de la firmeza hay que mencionarlo también, ¿no? Las olas del mar, digamos, ¿no? Golpean a una determinada roca, que la roca Mm. como que no pasa nada, pues no, firme está la roca ahí, ¿no? El agua no le hace nada, pues no. Entonces, así debemos estar firmes. Justamente la lección de esta semana trata de ese asunto, ¿no? Entonces, Sí, una pregunta sería, mm, ¿cómo saber que soy escogido, no? ¿O es que simplemente es un capricho que tengo? ¿O cómo saber que realmente el Señor me ha escogido a mí, no? Eso, hermano. muy bien, hermano Raúl. Ahí está la pregunta. A ver quién quiere contestar. ¿Cómo puedo saber que Dios me ha escogido? Es la pregunta, ¿no? Entonces, aquí en la lección nos está diciendo que Dios nos ha escogido para salvación mediante la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad, ¿no? Entonces, hermanos, es muy buena esa pregunta, hermanos, reflexionar y pensar, ¿no? ¿Cómo sé que he sido escogido? A ver, si Hermano alguien, Justo, por favor, hermanas, responde esa pregunta. hay un versículo que dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. El Señor también dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eh, nosotros todos somos llamados para salvación, ¿cierto? Pero no todos deciden seguir a Cristo, amarle, guardar sus mandamientos, serles fieles. El Señor escoge un pueblo, el pueblo de Israel, y hace un pacto con ellos. Y les dice, ustedes son mi especial tesoro, son nación santa, ¿cierto? Son apartados para mí. El Señor quiere que nosotros le escojamos cada día a Él,
para que nosotros le pongamos a Él en primer lugar. Cuando nosotros y otras personas pueden ver en nosotros que somos una nueva criatura, que ya no somos las mismas personas de antes, que estamos siendo transformados, nosotros también notamos ese cambio, mis hermanos. O sea, no es que no nos demos cuenta. Antes a lo mejor decíamos malas palabras y hoy nos sentimos mal e incómodos diciendo una mala palabra. Antes cometíamos un pecado, una cosa que nos gustaba y ahora nos sentimos mal por eso que hacíamos y hay cosas que ya no queremos volver a hacer nunca más porque sentimos que eso nos hace retroceder. ¿Cómo saber que somos elegidos? Es cuando sentimos eso, cuando sentimos asco por el pecado, cuando derramamos lágrimas delante del Señor y le pedimos que nos perdone cuando caemos. En ese momento cuando nosotros, en vez de sentirnos humillados, debemos sentirnos gozosos, porque el Señor a través de su Santo Espíritu nos sigue hablando y nos sigue escogiendo cada día. Muy bien, hermana Mónica. Muy bien, ahí está, hermanos, los comentarios de nuestra hermana. Sí, pues, hermanos, hay que pensar, ¿no? Yo también me estoy poniendo a pensar, ¿no? ¿Cómo sé que Dios me ha escogido? Porque si le preguntamos a Pablo, y Pablo, ¿cómo tú sabes que te ha escogido Dios? Entonces él nos puede contar su testimonio, decir, ¿no? Yo perseguía a la iglesia cristiana, yo mataba, ordenaba, ¿no? Que maten a los cristianos, los encarcelaba y todo. Pero me he encontrado con el Señor Jesucristo y me dijo él que yo estaba haciendo lo contrario, ¿no? O sea, con buena intención de destruir a los cristianos, pensaba que eran la gente mala, ¿no? Pero estaba persiguiendo al mismo Señor a quien estaba sirviendo y pues Dios me ha escogido para predicar a los gentiles. Dios me ha mostrado muchas cosas. Él podría decirnos así, pues. Los discípulos también tal vez podrían decirnos, ¿cierto? Yo estaba pescando ahí en mi barco, pero apareció pues ahí Jesucristo y nos llamó y nos ha escogido, pues no, y por eso le hemos seguido. Entonces dirían así los discípulos. Entonces el asunto es para reflexionar y nosotros, no, ¿cómo podríamos decir? Cada uno personalmente tendría que contestar, creo, esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, no? Interesante. ¿Cómo yo sé que me ha escogido Dios, no? Entonces, Hermano, sí, hermano Celso. la pregunta es abarcante, muy bueno. Este, lo que dijo la hermana Mónica correctamente, pero también el espíritu de profecía dice, ¿hasta cuándo pisotearán el día sábado? Ese es uno. Otro, la reforma pro salud, la reforma es importante, son dos campos abarcantes importantes también para saber la santificación de la persona o de nosotros mismos también. Pero ¿quién lo va a hacer esto? ¿Cuál es la actividad del Espíritu Santo? Él es lo que va a hacer, hermano, en cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano Celso. Sí, pues, hermanos, sí, todo está bien, ¿no? Sea en la vida práctica, estamos viendo eso, ¿no? Una transformación. Uno puede visualizar cosas así, ¿no? De repente, de forma especial, uno ve, ¿no? La historia de su vida y ve que de la vida que estaba viviendo ahora es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido llamado y no solamente llamado, sino también escogido. Por eso uno está, ¿no? Como dice Pablo, siervo de Jesucristo, siervo de Dios, ¿no? Entonces uno es consciente, creo, de eso, ¿no? O sea, de que a uno lo ha escogido y veamos a Pablo, pues, ¿no? Que él eh, no sé, hermanos, cuando tú eres contratado en un trabajo, termino la idea, hermanito, cuando tú eres contratado en un trabajo, tú haces un trato en un trabajo, ya te dicen ya,
Muy bien, le contratamos, usted va a ocuparse de aquí, esto va a ser, esto, aquello. Entonces, uno es consciente de eso, ¿no? Entonces, uno ha hecho un pacto, o sea, ya va a trabajar, va a percibir un determinado sueldo y tantas cosas, ¿no? Y tiene que cumplir con su responsabilidad. Entonces, ha hecho un pacto. Pienso que algo así tiene que pasar, ¿no? En el ser humano. Estoy pensando de que uno mismo tiene que haber hecho ese pacto con Dios, ¿no? Ha escuchado el Evangelio y entonces, pues uno toma decisiones, ¿no? Dice, no, bueno, en realidad yo escojo ese camino, ¿no? Dejo de lado todo, pero para mí es esto. Porque una cosa es solamente ser un observador, de repente alguien que visualiza, pero no ha hecho un pacto, un compromiso, ¿no? Frente al llamado que hace Dios a todo ser humano, ¿no? Bueno, hermano Marcelino, por favor, participe, conteste esa pregunta, hermano. ¿Cómo sabemos que somos llamados? Es una pregunta muy profunda y la respuesta debería ser también de acuerdo a la investigación que hacemos en la palabra de Dios. Antes de ir a la palabra de Dios, cada uno de nosotros somos ya vencedores. ¿Cómo sé que soy vencedor? Hombre o mujer. La Biblia dice que tú me has conocido desde antes desde que fue fundado en el vientre de mi madre. Cuando inició esa formación de mí, el profeta Moisés, escribiendo Job, dice que nosotros somos formados, primeramente se forma la piel, luego se forman los huesitos, luego todos los órganos, la carne, los tuétanos, todo. Pero cuando inicia eso, en el mismo momento de la fecundación, millones de espermatozoides iniciaron su carrera y tú llegaste primero, yo también. Somos vencedores. Y a los vencedores se le promete una predestinación. Primera, está en Efesios capítulo 1, versículo 11, fácil de recordarse. Efesios 1, 11, para entenderlo hay que leer hasta el 13 y 14. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, ya está hablándonos de nuestra herencia, habiendo sido predestinados a esa herencia, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Por su voluntad de quién somos ganadores? De Dios, el que nos da salvación. Donde dice el versículo 3, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Por eso tenemos primero ser evangelizados. El evangelio de vuestra salvación, porque el evangelio nos trae la salvación, porque nos hemos perdido pues en el camino. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. No dice que el Espíritu Santo es el sello, sino somos sellados con el Espíritu Santo. Ya sabemos que el sello es el sábado, pero ¿cómo entendemos? Qué bueno que el hermano que me antecedió dijo que el sábado es importante. Ahí está, es importante. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo es la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Hemos hablado al inicio de la herencia. ¿Qué son arras? Cuando tú compras una casa, pones un dinero. Digamos, el dinero, la casa o el terreno cuesta 10 millones. Das 1 millón. Y ese millón, si lo compras, esa casa, después de meses de ajetreo, se añade al costo, ya te restan ya ese millón. Pero si no lo compras, lo perdiste.
Pero, ¿qué son las arras de nuestra salvación, de nuestra herencia? Es el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu, ¿cuándo recibimos el Espíritu? Cuando nos bautizamos. Cuando creemos en el Evangelio, nos bautizamos y el Espíritu, para que recibáis el Espíritu Santo, dice. Entonces, el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Es el comandante de toda la obra del Evangelio a partir de la ascensión de Jesús al cielo. Él mandó otro, y ese otro es el Espíritu Santo, igual que Cristo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo es para la gloria de Dios, no de nosotros. Todo lo recibimos por gracia. Es un regalo inmerecido. Yo sé que es un poquito complejo esto de contestar, pero yo sé que también el Espíritu Santo se encarga de hacernos entender. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos. Sí, pues ahí los comentarios, hermanos, muy importantes. Sí, que hay que reflexionar, hermanos, como dice, para estudiar y meditar. Hermanos, lo que estoy pensando es de que si yo pregunto a Raúl, ¿no? Hermano, ¿cómo sabes que tú eres casado? ¿No? ¿Cómo sabes, no? Que tú eres casado. O sea, si a mí me preguntan también así, ¿no? Entonces, yo diré, pues no, pues mira, yo he tomado una decisión, ¿no? Pudieron haber muchas jóvenes así, ¿no es cierto? Eh, entonces, pero yo he tomado una decisión, he hecho un compromiso, me he casado y convivo y vivo, ¿no? Con mi esposa y aún tengo una hija y tantas cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí, por ahí la respuesta, ¿no? Como dice nuestro hermano también, respecto, ¿no? A que el compromiso que hacemos es con Dios, o sea, el Espíritu Santo es Dios que está con nosotros. O sea, hemos tomado una decisión, hemos conocido la verdad, ¿no? Y hemos tenido que tomar una decisión y estamos en ese proceso, ¿no? De la santificación, porque un día personalmente nos vamos a encontrar con nuestro Señor, con quien hemos hecho un compromiso. Qué bien las preguntas nos hacen reflexionar, hermanos, y creo que ahí está la respuesta, ¿no? Que uno necesariamente, porque muchos son los llamados, pero no han decidido, pues, ¿no? Entonces, los escogidos son los que han decidido, como bien lo dijo creo nuestra hermana Mónica, ¿sí? Entonces, uno ha decidido, ¿no? ¿No? Hacer un compromiso con el Señor, creer en el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, vamos a continuar más para aprovechar el tiempo. Gracias por la pregunta. Estén pues firmes, dicen, ¿no? Entonces debemos estar firmes, ¿no es cierto? Si sirven fielmente a Dios, encontrarán prejuicios y oposición, pero no se irriten cuando sufran injustamente. Entonces aquí está la lección de esta semana, hermanos. Nos está diciendo que estemos firmes. Ya hemos hecho un compromiso con el Señor. Somos llamados por el Señor, escogidos por el Señor, estamos con el Señor, pero aparecen dificultades pues en la vida cristiana, hermanos, ¿no? Queremos, bueno, estamos siendo fieles al Señor y entonces encontramos dificultades, hermanos, como que nos hubiese abandonado Dios, ¿no? Pero en realidad todo esto es parte, ¿no? Del plan de salvación porque a través de las dificultades, las circunstancias adversas o los prejuicios que pueden haber o oposición también que puede haber. Dios está ante el control y Dios está permitiendo que pase eso, aún las enfermedades y aún si vamos a tener que descansar, Dios está al control, ¿no? Está al control, sabe por qué pasa una y otra cosa. Claro, nosotros somos libres, tenemos libre albedrío, porque cuando se casa también una pareja, hermanos, la esposa es libre, el esposo también es libre, tiene libre albedrío, por más que son casados, ya no son dos, sino son una sola carne, ¿no? Esa es la definición de matrimonio, ¿no? Pero a pesar de que son casados, pues es libre, pues siempre el esposo y la esposa también, con la libertad, con el libre albedrío que tiene, tomó decisiones. Como también estando así, ¿no? Casados, el varón se puede ir con otra mujer,
puede abandonar a la esposa, ¿no? Por las tentaciones o diferentes razones, o la esposa también puede abandonar al esposo, ¿no? Ese con otro hombre, ¿no? Es lo que también sucede con Dios, como la iglesia cristiana estaba unida con Dios. Entonces ahí se muestra simbólicamente en el Apocalipsis como una mujer fiel a Dios, una mujer pura, limpia, Apocalipsis 12, ¿no? Pero en el Apocalipsis, bueno, 17, 18 creo que es, hermanos, se muestra a una mujer prostituta, o sea, se prostituye, adúltera, le saca la vuelta, ¿no? ¿A quién? A Dios. O sea, la iglesia cristiana se prostituye con las tradiciones y costumbres, así muestra el Apocalipsis, pues, hermanos. Entonces puede tomar decisiones también de abandonar a Dios, y eso es lo que pasa con el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, esto es importante, ¿no? Nosotros, frente a las adversidades que puede haber dentro de un matrimonio, uno tiene que mantenerse firme como la roca, ¿no? Si sirven fielmente a Dios, o sea, si seguimos fiel a Dios a pesar de la cárcel le viene a Pablo, ¿no? Le castigan, le azotan, le apedrean. ¿Qué no pasó él? Pero él seguía firme, ¿no? A pesar de, más bien, cada dificultad para él era una forma de predicar. Estaba en la cárcel, muy bien, entonces aquí es mi centro de predicación, la cárcel, a predicar en la cárcel. O está en cualquier circunstancia, y ese era motivo, no, aquí me ha traído Dios para predicar, ¿no? Entonces, él siempre no se estaba quejándose, ¿no es cierto? Pero sí, esa circunstancia adversa lo transformaba en un lugar de predicación, o no. Bueno, por eso dice, firmes, si sirven fielmente a Dios, encontrarán sí prejuicios, oposición, pero no se irriten. Entonces no tenemos que irritarnos cuando suframos, dice, injustamente, como le pasó a Pablo, ¿no? No tomen represalias. No tomar represalias, pues hermanos, ¿no? Como dijo el Señor Jesucristo, bien pudo decir de la cruz, está muy bien, ¿no? Ya saben, miren lo que me están haciendo. ¿Y qué cosa yo les voy a hacer a ustedes, no? No dijo eso es el Señor Jesucristo a los que le están clavando en la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso es así, ¿no? En realidad, hermanos, en el trabajo misionero, todo ser humano no es nuestro enemigo, ¿no? El diablo es nuestro enemigo, ¿no? Los demonios. Sino los hombres son simplemente, se convierten a veces en instrumentos del enemigo, y el enemigo está usándolos. Y no saben lo que están haciendo cuando se oponen a las cosas de Dios, ¿no? Entonces, por eso no tomen represalias, dice. Mantengan firme la integridad en Jesucristo, o sea, ser íntegros, pues, ¿no? El enemigo va a tratar de atacarnos de una y otra forma, ¿no? Ahí es donde tenemos que mantenernos íntegros. Por eso dice, sé perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro Señor Jesucristo fue íntegro, era un hombre como nosotros en esta tierra, pero él con la oración, estando en comunión con el Padre, pues se mantuvo íntegro, ¿no? Firme e íntegro. Pongan el rostro como un pedernal hacia el cielo. Eso también está en la Biblia, hermanos, ¿no? Así que está en Isaías. Entonces, dice, nuestro rostro debe como un pedernal hacia el cielo, como una roca, pues, ¿no? Que no se conmueve con nada, te pasa cualquier cosa y así. Yo siempre estoy recordando a este hermano, ¿no? A un hermano, Vicente Ferro, ¿no? Este hermano. Era como un pedernal, pues, hermano. Era presidente de su barrio, y pues hizo muchas obras, pero la gente, ¿qué le va a reconocer, pues, hermanos? En la fiesta que hacían así, pues, ustedes en el mundo con bebidas alcohólicas. Y al hermano, que sabían que es adventista y cristiano, tienes que tomar, sírvete, porque si no te echamos cerveza, ¿no? A tu cabeza te vamos a bañar. Y él se reía nomás, pues decía, no, ya pues háganlo si quieren ustedes, ¿no? Y la gente empieza a agarrar su botella de cerveza, le baña pues de la cabeza todo. Y el hermano riéndose, ¿no? Estos tontos, dicen, ¿no? Lo que tienen que tomar lo están derramándolo ahí. O sea, él así era, hermanos, firme, ¿no? Íntegro, ¿no? Pasaba una serie de cosas, hermanos. Entonces, eso en la vida práctica, pues, hermanos, ¿no?
O sea que el Señor, al Señor Jesús, ¿qué no le han dicho, qué no le han hecho, qué tentaciones no le pasó? Era firme, pues dice, pongan el rostro como un pedernal hacia el cielo, ¿no? Dejen que otros hablen sus propias palabras, déjalo que hable sus propias palabras y sigan su propio curso de acción, lo que quieran hacer, que hagan, ¿no? A ustedes les corresponde seguir adelante en la mansedumbre y humildad de Cristo. Entonces, ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo y obedientes, ¿no? Hasta la muerte y muerte de cruz, nuestro Señor Jesús, ¿no? Hagan su trabajo. Justo Sí, por favor. ¿Alguna pregunta? del versículo que acaba usted de leer dice pedernal. ¿Qué es pedernal? Si investigamos muy bien esa palabra pedernal, aparece también en Éxodo, cuando estaba en peligro su vida de Moisés, no había circuncidado a su hijo sabiendo y conociendo, y la esposa conocía también, ¿no es cierto? Y agarró pedernal. ¿Qué es pedernal? No es cualquier piedra. Los antiguos hombres conocían esto. Es una roca especial que generalmente es negra. Cuando una roca pedernal con otra golpeas, se forma como un cuchillo y es más, eh, tiene más filo que el cortacartón, ustedes conocen, ¿no? Mucho más filudo, muy finísimo. Eso utilizaban como navaja o como cuchillo, como, bueno, de eso está hablando Pedernal, no está diciendo una roca como piedra, no, con algún otro propósito más es esta enseñanza. O sea, a una roca, gota, agua, la gota de agua por años y años puede horadar, puede ser hueco inclusive, pero el Pedernal ya no puede, es diferente. Sigamos, hermano. Tu micrófono está cerrado. Sí, sí, muy bien, gracias hermano por darme. Micrófono estaba apagado. Bueno, hermanos, en realidad, hermanos, lo importante acá es de que pase lo que te pase, como a Pablo le pasó lo que le pasó, hermanos, pero puso su rostro como un pedernal, pues, hermanos, hacia el cielo, ¿no? O sea, como que no le afectaba, pues, hermanos. Y lo que contaba el testimonio también, o sea, en la práctica nos quiere decir eso, ¿no es cierto, hermanos? Nosotros firmes, ¿no? Hagan su trabajo con firme propósito también, ¿no? Entonces, hermanos, el enemigo va a usar siempre cualquier instrumento para desanimar. A veces una sola palabra dicho por alguien de tu entorno de repente te puede desanimar tu propósito que está firme y una palabrita nada más te puede quitar, ¿no? Ese firme propósito. Pero entonces hay que poner, por eso dice el rostro como pedernal, firme, propósito, ¿no? Que digan lo que digan, ¿no es cierto? Sea quien sea, pero tú lo que tienes que hacerlo, hazlo, ¿no? O lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo. Con pureza de corazón, con todo su poder y fuerza, apoyándose en el brazo de Dios, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez nunca conozcan la verdadera y excelsa naturaleza de su trabajo, ¿no? Claro, hermanos, a veces uno puede pensar, ¿no? El trabajo que hacemos de transmitir el amor de Dios, de un testimonio, o sea, la palabra de Dios, predicar para la salvación de los seres humanos. De repente uno puede decir que para algunos, ¿no? Que no tienen un compromiso con Dios, entonces puede ser perder el tiempo. Oye, ¿qué estás haciendo? No, trabaja, anda, corre, gana plata, que esto, aquello, a veces, o sea, no valoran, pues, ¿no? Algunos que pueden ser llamados supuestamente hermanos, ¿no? Pero no tienen un compromiso con Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen, ¿no? Tal vez nunca conozcan la verdadera y excelsa naturaleza de su trabajo, porque esto es para la eternidad, hermanos. Este trabajo que hacemos de estudiar la palabra del Señor, de predicar, eso es para la eternidad. Tú puedes haber tenido una grande mansión, un avión, un tren, lo que tú quieras, pero eso va a perecer, hermano.
vas a descansar y todo lo dejas. No, eso ni te va a salvar nada, ¿no? Entonces, pero lo que estás trabajando para Dios, eso va a ser para la eternidad, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Tal vez ahora uno no lo entienda. El valor que ustedes tienen solo pueden medirlo por la vida dada para salvarlos. Entonces, si Jesús ha dado su propia vida, ¿no es cierto?, para salvarnos a nosotros, pues medir eso, hermanos, ¿cuánto cuesta, hermanos? Eso es lo que como cristianos también hacemos y aunque para la gente no tenga importancia, pero para Dios sí, pues, y es de valor eterno. Para cada alma que está creciendo en Cristo habrá tiempos de lucha seria y prolongada, porque los poderes de las tinieblas están decididos a oponerse al camino del avance. Claro, cuando estamos no con esos propósitos, hermanos, de servir al Señor, entonces el enemigo, el diablo, ahí se va a oponerse, pues va a poner dificultades, piedras de tropiezo, diferentes, va a actuar él, ¿no? Entonces aparecerán pues las dificultades, hermano. Pero cuando buscamos la gracia, dice aquí, en la cruz de Cristo, no podemos fracasar. O sea, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podemos fracasar, pues, hermanos. Si estamos con la gracia en la cruz, no dependemos de nosotros, sino dependemos de lo que Cristo ha hecho para nosotros, para salvarnos, para justificarnos, para perdonarnos. Como siervos de Dios, podemos tropezar aquí y allá, pero nos levantamos y seguimos, pues perseveramos, hermanos. Seguimos, porque ahí está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y seguimos adelante, ¿no? Entonces, por eso dice, pero cuando buscamos la gracia en la cruz de Cristo, no podemos fracasar. La promesa del Redentor es, nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahí están las promesas. Creo que esta primera parte, nunca te dejaré ni te desampararé. Mira lo que dice Dios a través de su palabra. Creo que está en Hebreos, no en el libro de Hebreos, creo que está en el 13:5, me parece. Nunca te dejaré. Y mire lo que nos está diciendo en esta mañana, hermanos. Dios nos está diciendo, mira, justo, mira a los nombres que están acá, David, Mónica, bueno, Marcelito, bueno, todos los que estamos ahí. Nunca te dejaré ni te desampararé. Esa es una promesa de Dios, hermano, ¿no? Y eso debe estar grabado en nuestra mente. Pasaremos circunstancias difíciles, aparentemente pareciera que nos ha abandonado Dios así, pero las circunstancias simplemente pasan para nuestro bien, porque para los que aman a Dios, todas las cosas adversas se transforman para bien, hermanos. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso sí está en Mateo capítulo 28, versículo 20, ¿no, hermanos? Es la promesa del Señor. Así que eso hay que recordar, que el Señor Jesús está juntamente con nosotros. ¿Dónde? ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, hermanos. Está acompañándonos. Aquí viene el examen, hermanos. Las preguntas, aquí la primera pregunta, hermanos. Bueno, vamos a ver aquí. A ver, ahí está. La pregunta número 1, hermanos. Vamos a ver aquí. Dice, Pablo fue encarcelado varias veces, siempre injustamente, hermanos. ¿Cómo respondes cuando te tratan injustamente? Ahora pongámonos en su situación de Pablo. Ahora, nosotros cómo respondemos cuando te tratan injustamente. Si alguien quiere contestar, conteste, hermanos. Es para pensar, ¿no? Para reflexionar acá. Ahora nos está diciendo a nosotros, Hermano ¿cómo Justo, nosotros, hermanita, usted cómo responde cuando le tratan injustamente? No de otra persona, sino de usted. ¿Cómo usted responde cuando le tratan injustamente? A ver, participemos. Hermano, la verdad, hermano, es que por lo general yo soy muy tranquila, no soy de contestar ni de pelear con las personas, aunque me traten mal, no soy de buscar venganza ni de enojarme en lo personal. Pero hablando en general, mi hermano, acerca de esta pregunta que hace aquí, eh,
hablar de que se nos trate injustamente. Si a alguien se le trató injustamente más que a nosotros, fue a Jesús. A él se le trató injustamente, él que fue sin pecado, ¿cierto? De la manera más horrorosa. Entonces, cuando uno siente que hay injusticia en la vida, uno tiene que pensar en el regalo más maravilloso que Dios le ha hecho, que es al Señor Jesucristo, que murió injustamente por cada uno de nosotros. Bástate mi gracia. Y la gracia del Señor es la que nos tiene que ayudar a seguir adelante, porque es el mayor regalo que podemos recibir y que no merecemos. Es algo injusto. Nosotros no lo merecemos, pero allí está para nosotros, a nuestro alcance. Entonces, nada de lo que suframos en este mundo se compara a lo que Él sufrió. Y o sea, valga la redundancia, injustamente. Así que eso, mi hermano, Muy no bien. hay parangón. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, eso es una pregunta para nosotros personal, ¿no? Y yo también me pregunto, no sé, tú, hermanos, pregúntate a ti también, ¿cómo respondes cuando te tratan injustamente? Hasta donde yo veo, hermanos, no me gusta la injusticia personalmente. Cuando veo que hay una injusticia, trato de aclarar las cosas. Si alguien me trata injustamente, entonces trato de decir, pero ¿por qué? No, esto es lo correcto, esto es lo justo, ¿no? Pero si de verdad algo me están diciéndome, una llamada de atención, pues yo lo único que hago es pues reconocer, digo, gracias, no, sí, tienes razón, yo estoy errando, perdóneme, pero cuando veo que las cosas se está haciendo como debe hacerse en base a la palabra del Señor, o sea, personalmente, ¿no? Lo que veo, mi comportamiento es tratar de aclarar, decir, no, no es así, dice la palabra del Señor así, 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 así. Entonces, Bueno, trato justo, de, bueno, eso es lo, hermano Marcelino, lo que le pasa a usted, no lo que le pase a su esposa, a su hijo. ¿Cómo usted responde cuando te tratan injustamente, hermano Marcelino? A ver si nos responde eso, personalmente, ¿no? De lo que le pasa a usted. yo le entiendo a Pablo, pequeña parte entiendo porque me pasó también. Yo venía de Chile para Lima. Y en Camiara la policía vio mi documento y en Perú hay pues en ese tiempo, hace 15 años atrás, habían más de 52 personas exactamente ese tiempo, que tienen el mismo nombre que yo, Marcelino Mamani Quispe a secas. Y yo le digo, mira, en mi documento aparece que yo vivo ya como 7 años en Chile. Y estas cosas que han hecho estas personas están fuera de ese tiempo. Pero el capitán, no sé qué cargo tendría mm, ese policía, se encaprichó, no, tú tienes que quedarte. Se renegó y hablé. Y ese tiempo todavía general Ramiro Rojas todavía estaba trabajando. Y el general Ramiro Rojas es un hermano mío que sabe que yo vivo fuera. Y él, conociendo que le puede venir sanciones de su jefe, no lo firmó, lo hizo firmar a un soldado, a un policía que estaba afuera. Bueno, para abreviar, me llevaron a una carceleta en Tacna. Es un lugar nauseabundo, qué pena. Es un lugar de 4 metros por 3 más o menos, y allí están hacinados como 15 o quizás 20 personas. En un rincón orinan y así putrefacto. Y yo, el banano, decimos canguro allí, tenía un poco de dinero y estoy entre medio de ladrones. Y cosas pasaron, pero lo que tuve que preguntarme no es por qué me pasa, no, sino para qué. Y era un viernes, quería pasar el sábado en Lima, pero no se pudo. Pero de alguna manera me comuniqué con la iglesia adventista. Aparecieron mis compañeros del colegio, cantaron un coral
y allí afuera. Trajeron frutas, panes, de todo. Llovieron bendiciones, repartido con todos. Hablé de la palabra de Dios. Entonces me di cuenta, la respuesta inmediata de que no, ¿por qué me pasa? Sino, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Allí es que entiendo un poquito a Pablo, porque a mí no me castigaron, no me dieron ninguna paliza, no, simplemente era para desglosar de ese confundido personaje que estaba buscado por la policía, que yo no era. Y Clímaco, Tejatjapampa, él estaba practicando en Tacna como abogado y era miembro de la iglesia. Él hizo los documentos y rápido me sacó. Bueno, pero Dios usó a su siervo para predicar el mensaje a esa gente que estaba allí. Muy bien. Muy bien, hermanos. Ahí está el principio, hermanos, que estamos aprendiendo en esta lección de esta semana. Como dice nuestro hermano en su testimonio, no, hermanos, la pregunta en los momentos de dificultad es esto, no es por qué me está pasando esto, no, sino para qué. Entonces, Pablo en la cárcel también está injustamente, pero ¿para qué? Ah, para que predique en la cárcel, ¿no? O está en alguna circunstancia, entonces, ¿para qué? Para que también en esa circunstancia haga las cosas, ¿no? Como Dios manda, ¿no? Entonces, ahí está el principio, ¿no? Preguntarnos, ¿para qué? No, ¿por qué estoy sufriendo esto y aquello, ¿no? Sino, ¿para qué? Tal vez lo que estamos pasando puede ser para que nuestro carácter se pula, ¿no? Algunas dificultades que podemos estar pasando, ¿no? Sí, pues en lo que estaba diciendo también, quiero añadir a lo que yo testificaba también. A veces cuando nosotros tratamos de defender lo que es justo, a veces como somos humanos, a veces podemos errar. Por eso el texto dice, airaos, pero no pequéis. De eso hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto, hermanos? Hay que tener Pablo sí, se defendía también, ¿no es cierto? Defendía. Él decía, pues, pero me están castigando, pero yo soy romano, ¿por qué me castiga? ¿Y acaso a un romano tiene que castigarlo? Entonces hacía prevalecer también sus derechos, él, ¿no? De lo que era y así. Decía cosas, ¿no? Pero a veces cometió un error también porque le llamó la atención, creo, al sumo sacerdote, lo trató como cualquier persona y la gente le dijo que, mira, al sumo sacerdote le has dicho tal cosa. Uy, discúlpenme, no me he dado cuenta, dice, ¿no? Bueno, porque no se debería hacer eso. Entonces, hermanos, eso, ¿no? O sea, mirar a nuestro Señor Jesús, orar tal vez en las circunstancias. Bueno, el tiempo nos gana, voy a leer las preguntas y si alguien quiere responder, responde. ¿Qué promesas bíblicas puedes sugerir para hacer frente a esos momentos? Como habíamos leído, ¿no es cierto? Hay las promesas, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo, ¿no? No temas, ¿no? No te voy a abandonar, nunca te voy a dejar, dicen. Acerca de la persecución, hermanos, de los cristianos, un hombre tertuliano, debe ser un historiador, hermanos, tertuliano. Entonces, en ese tiempo, ¿no? En la primera etapa de la iglesia cristiana, ¿qué dice Tertuliano, hermanos? Un líder, dice, de la iglesia primitiva. Ah, era un líder de la iglesia, hermanos. Dijo, ¿no? No hacemos más numerosos, nos hacemos más numerosos cada vez que nos cosechan, dice. Hermanos, nosotros somos como, claro, así se muestra, ¿no? Como cosecha, somos el trigo que tenemos que ser cosechados. Cuando venga el Señor Jesús, nos llevará pues, ahí la cosecha, ¿no? Y lo que no es bueno, entonces la uva, ¿no es cierto? Que va a ser consumido, ¿no? Pisoteado así como se pisa la uva. Entonces, como cosechan, nos hacemos más numerosos cada vez que nos cosechan, dicen, ¿no? En otras palabras, quitaban la vida pues a los cristianos. ¿No? Mataban a diestra y siniestra a los cristianos. Cualquiera podría pensar, ¿no? Que ya va a desaparecer la cristiandad, porque estaban muriendo tantos cristianos, su sangre derramada. Es el diablo es el que dirige, pues no es. Pero le salió pues al revés, ¿no? Porque la sangre, dice Tertuliano, la sangre de los cristianos es semilla. Cuanto más se derramaba la sangre de los cristianos, más cristianos aparecían, hermanos. Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Y esa es una gran verdad. Por eso el diablo cambió su estrategia.
Ya eso de perseguir, matar, no le va bien pues a él, porque más cristianos van a aparecer. Entonces lo que hace es simplemente meterse dentro de la iglesia y entonces así hacer las paces con el mundo y así destruye pues a la iglesia, lo paganizó la iglesia, ¿no? En ese tiempo de la Edad Media. Entonces, eso es lo que este Tertuliano dice, ¿no? Que cuanto más se derrama la sangre de Cristo, más cristianos aparecen. Así fue históricamente. Al mismo tiempo, la persecución en algunos lugares y épocas, hermanos, ha obstaculizado enormemente la obra de la iglesia. ¿De qué maneras podemos apoyar a quienes sufren persecución por su fe? ¿De qué maneras podemos apoyar a quienes sufren persecución por su fe? Tal vez, hermanos, orar, ¿no? O sea, ver, ¿no? La- lo que puede estar en nuestras manos, ¿no? Para Visitar ayudar. también. La Sí, hermano, visitación tan importante. La claro. visitación tan importante y de paso orar, llevar la palabra de Dios, los cuales va a llegar a su espíritu para que el Espíritu Santo los aliente, los dé fuerza, como dice la piedra. En Mm, eso debe consistir. La visitación es tan importante. Gracias, hermano. que pues no, como una hermana decía, voy a ir a la cárcel, voy a ir a visitar a tal persona. Entonces decíamos, averíguate cómo podemos entrar, ¿no? Para predicar allí. Estamos en eso, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, sí, pues la visita es importante. Una visita, por ejemplo, a la cárcel, a las personas y llevar el mensaje de Dios, ¿no? También, si es posible, ¿no? El pan material también, lo que es posible, porque no todo entra, ¿no es cierto? Entonces, también, pero el pan espiritual. Dice, piensa en el texto 3, ¿no? Piensa en el texto para memorizar de esta semana a la luz de las penurias que sufrió Pablo. Miren, Pablo pasa penurias y la palabra de Dios dice, regocíquense siempre. Otra vez les digo, regocíquense siempre. Mire, ahí es la palabra de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Cómo debemos hacerlo, hermanos? Un ser querido, por decir, padece una enfermedad o de repente muere. ¿Cómo aplicamos eso de regocíjense siempre? ¿Ah? De repente alguien perdió su trabajo, ¿cómo? ¿Cómo vamos a aplicar eso? Regocíjense siempre. De repente sufres un gran dolor físico y ¿cómo uno se va a regocijarse siempre? ¿Cómo Eh, es regocijarse, hermano? Regocijarse es cuando se visita, cuando conversa de Dios, cuando presenta a Dios. Ejemplo, estoy en segundo viaje, ahora falta el tercero, que voy al norte, y estaba viendo un mapa de Pablo también, cuarto viaje, se fue de Jerusalén a Roma, ya no regresó ya. Entonces, cuando uno visita a diferentes personas, entonces le hace preguntas. Algunos quieren que la religión, como hemos llevado en primaria, secundaria, un simple, cree que igualito somos nosotros, pero no lo es. Entonces, preguntas que hacen hasta por gusto, pero hay que contestarlo. Y entonces y la persona va a decir, ah, ya cambia. Pero ¿cómo debe ser la respuesta? A través de los gráficos, ¿no? Entonces así va a entender, pero si palabras y palabras y palabras nomás, eso no puede entender las personas que hacen preguntas, ¿no? Así es, hermano, entonces, ¿cuándo se regocija? Cuando evangeliza. Si no evangeliza, si no hay choque de personas, entonces nunca va a ser alegría para nosotros. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano Celso, por tu participación. Sí, pues el apóstol Pablo mismo dice, creo que es en, no sé, primera o segunda de Tesalonicenses, hermanos, habla, ¿no? El apóstol Pablo inspirado por Dios y habla, ¿no? Respecto a la muerte, digamos, de una persona, dice que respecto, ¿no? A los cristianos, que hay dos clases de tristeza, pues, hermanos. Para el ser humano hay dos, o sea, dos clases de tristeza.
Una primera tristeza sin esperanza, lloran, se desesperan, no saben qué hacer, quieren meterse en el cajón, quieren ser enterrados también, se desmayan, todo. Bueno, esa es una, sin esperanza frente a la muerte, ¿no es cierto? Pero la otra, dice el mismo apóstol Pablo, pero nosotros diferente, ¿no? Nuestra esperanza es de que va a haber, habrá tristeza, sí, por el vacío que hay, pero hay ese gozo y alegría, pues, no, hermanos, de que va a levantarse. Cuando venga el Señor Jesucristo, esta persona que creía en el Señor Jesús va a levantarse. O sea, hay esperanza. Aquí en el lugar donde estoy he visto dos casos, ¿no? En los cuales sí, justamente hemos dado estudios bíblicos así, porque ya sabíamos que iba a descansar. Entonces, se ha hecho todo lo posible, pero ya en la última lección, justo en lo que estamos ya en la última lección contestando, ya descansó, pues ahí en lo que estamos estudiando. Y, y, hermanos, hemos hecho una fiesta, lo hemos llevado a su pueblo, y ahí todo el pueblo hemos hecho fiesta, hemos cantado alegres porque ella ha aceptado el mensaje de Dios. Todos vamos a descansar, pero hay dos formas, ¿no? En este caso, ¿no? De ver esa situación de la muerte. Por una parte es regocijarse, como dice siempre. Entonces, como dice hermano Celso también, ¿no? Que cuando el evangelio viene y entra, es verdad, en cualquier momento vas a cansar, pero debe ser para alegría. Claro, habrá una tristeza, ¿no? Por el vacío que se deja y todo. Hasta el mismo Señor Jesucristo lloró, ¿no es cierto? Frente a una situación de su amigo Lázaro. Pero él dijo, pues, cree, le dijo a Marta y María, ¿no? Porque yo soy la resurrección, le dijo, yo soy. Y lo resucitó para ejemplo, ¿no? Lo resucitó a Lázaro, ¿no? Entonces, hay esa esperanza, pues, de que Él es el que nos va a resucitar, ¿no es cierto? Si descansamos. Bueno, vamos a ir entonces a lo que el hermano Fustero hizo a ver, vamos a ver a ver, buscaré aquí, hermanos, la presentación de nuestro hermano Fustero. A ver, ¿dónde está esa presentación? Lo he perdido. Vamos a ver, otra vez tendré que entrar, hermanos. Bueno, aquí, a ver, un momentito aquí, presentación, aquí. Voy a entrar aquí, no se lo he perdido. Aquí en Google, ahí hermanos, miren, ustedes pueden ver, ahí tengo yo, por ejemplo, PPT, le he puesto Escuela Sabática, bueno, de Fustero, ¿no? Sergio Fustero, entonces ahí está presentaciones para la Escuela Sabática, y él ya, miren sus presentaciones, hasta el número 4 ya está, ¿no? De este primer trimestre. Entonces el uno busco aquí, entonces entro pues aquí, ¿no? Ya la presentación no en PowerPoint, ahí ya está ya, entonces lo abro ahí está ya abierto. Muy bien, ahí está pues la presentación de nuestro hermano Sergio Fustero. Entonces aquí presionamos para ver en toda la pantalla y su presentación. Ahí está, hermanos. El título de nuestra lección para esta semana, ahí está en la pantalla, dice, ¿no? Ahí, perseguidos, dice, ¿no? eh, pero no olvidados, perseguidos, pero no olvidados, dicen. O sea que nos pueden perseguir, en otras palabras, a Pablo le persiguieron, pero no estaba olvidado. Dios estaba dirigiendo, ¿no? A través del Espíritu Santo. Bueno, ahí está, en cadenas, ahí vean ustedes, hermanos. Entonces, la circunstancia de estar en cadenas, dice, yo soy un evangelista en cadenas, pues, un embajador en cadenas. No importa la circunstancia. Uno podría estar lamentando, ay, me han metido a la cárcel por lo que estuve predicando o por alguna cosa injusta. No, uno podríamos estar lamentando, pero él no lamenta. Pues esa es la lección para nosotros, hermanos. La circunstancia no hay que aprovecharlo, ¿no? Para predicar el evangelio en este caso, ¿no? O para hacer la voluntad de Dios. Bueno, el versículo para memorizar esta semana dice, regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense.
Bueno, ese regocijo, hermanos, es porque tal vez acá tenemos que tener presente en la mente de que Dios está bajo el control de todo lo que está aconteciendo, hermanos. Lo que nos está pasando, Dios está al control. Él sabe lo que nos está pasando. Él sabe perfectamente por qué nos está pasando una y otra cosa. Y nosotros es asunto de reflexionar, ¿no? Claro, hay que hacer un análisis, ¿no? Si, por ejemplo, uno está mal de salud, digamos, nuestro hígado ya está sancochado, ¿no es cierto? Entonces, no es que tampoco voy a decir, ay, Dios me está enviando una prueba, mi hígado está quemado ya, está cocinado. Entonces, puede hacer, pero ¿por qué Dios está permitiendo eso? Es que yo en mi vida, no, lo que he hecho simplemente, bueno, uno podría haber bebido, ¿no? Alcohol y tantas cosas como conté de un amigo, ¿no es cierto? Que él pensaba que no le pasaba nada, pero cuando llegó la primera vez al hospital, no, le dijeron que tienes 15 días de vida, nada más, porque su hígado ya estaba pues quemado por beber, ¿no? Cerveza. 15 días pasó y murió, pues, ¿no? Entonces, hermanos, uno tiene que evaluar por qué me está pasando. Puede ser que lo que me esté pasando es, estoy cosechando lo que he sembrado. He hecho cosas malas y estoy cosechando eso. O puede ser una prueba como a Job o como a Pablo, o pruebas que tenía que pasar y él aprovechó, ¿no? Eso para predicar, aunque estaba ahí en cadenas, en el cepo, cantando y alabando, ¿no? La cárcel se convertía pues como un lugar de predicación. Entonces uno tiene que analizar, creo, ¿no? Entonces, y ser consciente de eso, ¿no? Si estamos cosechando lo que hemos sembrado, pues pedir misericordia a Dios, Señor, pues reconocer, yo he sembrado estas cosas y estoy cosechando esto, pero tu misericordia, Padre Santo, si es posible, Padre, puedes todavía darme sanidad o lo que sea, ¿no? Si uno injustamente está pasando una prueba, lo que sea, entonces, bueno, como Pablo habría que regocijarse también, pues bueno, ¿para qué estoy en ese lugar? Entonces, para predicar. Bueno, regocíjense en el Señor siempre, repito, dice, regocíjense, Filipenses 4:3, hermanos. Bueno, aquí nuestro hermano comenta y dice, durante todo su ministerio, Pablo se propuso presentar ante todos aquellos que quisieran escucharle al único capaz de unir el cielo y la tierra, Jesucristo el Salvador. Bueno, aquí, hermanos, el único que puede dar salvación o unirnos o llevarnos al cielo para vivir eternamente con Dios es pues Jesucristo el Salvador. Entonces, es el mensaje que lleva a todo lugar, hermanos, ¿no? El mensaje que Jesucristo es el Salvador. Al escribir sus cartas, hermanos, a los filipenses y a los colosenses, hizo todo lo posible para acercar la iglesia al cielo y a los cristianos entre sí, ¿no? Entonces, ahí están las lecciones, las enseñanzas, estas cartas, ¿no, hermanos? ¿Qué es lo que quiere Pablo? Es que la iglesia, o sea, la iglesia somos un conjunto de creyentes que estamos en la iglesia, en el templo, entonces debemos estar unidos, pues no, o sea, nuestra mira está arriba en el cielo, ¿no es cierto, hermanos? Ese es su propósito, de afirmar a los cristianos. Pablo, esa es su tarea, ¿no? De que estén firmes en el conocimiento de la palabra del Señor y quién es Jesucristo, ¿no? Al hacerlo, nos mostró cómo puede la iglesia actual de Dios unirse con el cielo para cumplir en la tierra la comisión que Jesús nos encargó. Entonces, o sea, lo que Pablo lo que está haciendo es a través de su propio testimonio, hermanos, es de que cómo uno puede unirse con el cielo, o sea, unirse con Dios a través de Jesucristo y caminar como Enoch. Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó al cielo ya, ¿no? Entonces, es lo que Pablo hace, ¿no? Unir a la iglesia, a ti, a mí, ¿no? Ese es tu propósito de él, unirnos, ¿no? Al cielo a través de él mismo, ¿no? Que a través de él nosotros podemos estar haciendo la voluntad de Dios, pues, ¿no? Hacer el trabajo de Dios. Lo divide la lección vamos a ver en cuántas partes. Primero dice el autor de las epístolas,
bueno, diríamos escritor, ¿no? De los epístolas. De ahí dice las dos subpartes, Pablo aprisionado y embajador en cadenas. La segunda parte aquí dice los destinatarios, historia de Filipos, historia de Colosas y las iglesias de Filipos y Colosas. En dos partes lo divide el hermano y entonces el desarrollo, ahí está. Dice el autor de las epístolas. En el fondo es, hermanos, escritor, ¿no? Pablo es un escritor porque el autor es Dios, ¿no? Pablo aprisionado. Pablo, dice el texto bíblico, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo. Al amado Filemón, colaborador nuestro. Está esto en la carta escrita a Filemón, hermano, está en la Biblia. Filemón capítulo 1, versículo 1. Así que estaba prisionero Pablo, ahí, ¿no? Prisionero de Jesucristo. Él se autodenomina, ¿no? Prisionero de Jesucristo. No dice, ay, prisionero de los romanos o de los judíos, prisionero soy, no se está quejando, sino dice prisionero de Jesucristo, o sea, al servicio de Jesucristo. Dios le ha puesto ahí, ha permitido que esté ahí en la casa. Y el hermano Timoteo también estaba por ahí, en la carta escrita al amado Filemón, ¿no? Que era pues un colaborador, ¿no? Nuestro, dice, ¿no? Bueno, durante su primer encarcelamiento en Roma, hermanos, entre los años 60 y 62 después de Jesucristo, Pablo escribió al menos 5 epístolas, 5 cartas, hermanos, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a Filemón y a la iglesia de la Odisea, que no llegó, dice, hasta nosotros. Esta carta que se escribió a la Odisea no está en la Biblia. Al no existir acusaciones graves contra él, no, esa vez que estaba ya en Roma, hermanos, no había acusaciones graves contra él, se le permitió pues vivir en una casa alquilada, hermanos, custodiado siempre por un soldado romano. Esto le permitió seguir pues predicando el evangelio incluso a la propia guardia pretoriana. Imagínate, hermano, que está ahí junto con él, no se separa, ¿no? De Pablo, el soldado, y seguramente por turnos, parece que cada 4 horas cambiaban de turno, otro soldado, otro soldado, otro soldado. El soldado también escuchaba todo lo que predicaba pues Pablo, hermanos. Así que prácticamente a toda esa guardia pretoriana predicó pues el apóstol Pablo, hermanos. Al examinar las epístolas podemos ver que Pablo contaba con muchos colaboradores. También estaba en contacto con la casa de César. Bueno, habían pues hermanos que predicaron. Caso el hermano, ya no recuerdo el nombre, que se fue pues a Colosas, ¿no? A Colosas, a los colosenses, ¿no? Era pues un siervo también Pablo ni siquiera fue a Colosas, pero como él discipulaba, entonces ya su tarea abrir campo por acá, campo por allá, así se multiplica, pues porque uno no se puede desdoblar para aquí, para allá, ¿no? Hay que discipular y los hermanos van yendo por acá, por allá. Y así. Epafrodito. Creo que es ¿Cómo? Epafras. Epafra. Epafras, sí. Epafras es pues, ¿no? Un consiervo, ¿no? De Pablo que se fue a Colosas, ¿no? Pablo tenía la esperanza de ser liberado pronto, ¿no? Esperanza que no tenía ya en su segundo encarcelamiento. Bueno, cuando otra vez estuvo en cárcel, ¿no? En Roma, ya estaba en otro lugar, ¿no? En una cárcel, ya no en una casa, sino en una cárcel para sentenciados a muerte. Terrible, ¿no? Donde él pide incluso algo, no sé por qué, cómo sería la cárcel, como decía Marcelino. Era terrible ese lugar de la cárcel, le pasaría frío y todo, sería lo peor, pues, hermanos. Pidió incluso algunas ropas, creo, para que se caliente y así que le trajeran y bueno, después lo mataron pues a Pablo, pues hermanos. Eh, embajador en cadenas, es la otra parte, por el cual soy embajador en cadenas. Mira, se autodenomina él embajador en cadenas y nosotros también, hermanos, ¿no? Si estuviéramos así en cadenas, pues, o alguna circunstancia que nos encadena,
Pero a pesar de eso, ya estamos aprendiendo que somos embajadores del Señor, aunque estemos pasando esa circunstancia difícil. Que con denuedo hable de Él, dice Pablo. O sea, con ganas. ¿Cómo debo hablar? ¿No? Eso es lo que pide que oren los hermanos para que ahí en medio de la casa siga predicando, ¿no? Desde el momento en que decidió ser embajador de Cristo, la vida de Pablo no fue fácil, pues, hermanos. Porque el enemigo es el diablo, pues se levanta, hermanos, levanta gente, utiliza a la gente. Cuando tú te levantas a predicar, entonces se va a levantar pues, el enemigo. Entonces, pero no hay que tener miedo ya, pues, ¿no? Entonces las circunstancias aparecerán, pero esas circunstancias hay que aprovecharlo para seguir predicando, incluso a los que acusan, a todos. La Biblia registra solo 3 encarcelamientos de Pablo antes de ser llevado a Roma. ¿No? Ahí ha sido encarcelado en Filipos, en Jerusalén y en Cesarea, hermanos. Pero seguramente hubo varios más, ¿no? Porque así dice la Biblia, ¿no? En todas estas dificultades, Pablo nunca se consideró pues desamparado, hermanos. Al no poder predicar con libertad, se hizo un embajador en cadenas, ¿no? O sea, él no se consideró pues desamparado. O sea, es una lección para nosotros. Circunstancias que estemos pasando, no hay que considerarnos desamparados. Sino esas circunstancias para que a través de eso podamos predicar también, hermanos. No, no avergonzarse tampoco. La actitud de Pablo nos enseña que cuando suframos penalidades por la predicación del Evangelio, debemos poner nuestra plena confianza en Dios. O sea, tener siempre presente su palabra, hermanos, y aferrarnos del Espíritu Santo, el consolador que nos da fuerza y valor. Así como nos contó hermano Marcelino, a él también lo metieron a la carceleta, pero ahí los hermanos vinieron y trajeron cosas para repartir a los que estaban ahí también, y también pues seguramente a los policías. Bueno, siempre ha sido nuestra estrategia, así, ¿no? Los días, el día del policía, 30 de agosto creo que siempre le llevamos chocolate a algunos pues elegíamos, ¿no? Ya vamos a llevar allá. Y cantábamos por sus fechas, les dábamos su chocolate, todo, y revistas les dábamos y así, pues ellos ya conocían quiénes son los adventistas, ¿no? Entonces, es interesante testimonios ahí respecto a eso también, hermanos. Bueno, son estrategias. Los destinatarios. Dice aquí este comentario, el apóstol Pablo sentía una profunda responsabilidad por los que se convertían por sus labores. Esto es también una enseñanza para nosotros, hermanos. Alguien se ha bautizado y tenemos una tremenda, una profunda responsabilidad, ¿no? Por este hermanito, hermanita que se ha bautizado, no lo podemos dejar de lado. Pablo no dejaba de lado. Trataba de que se fortalezca bien en el conocimiento de la palabra de Dios, la verdad, que sea un discípulo también que entre en el servicio de Dios para que el enemigo no lo desvíe, porque cuando lo abandonamos, pues el enemigo fácilmente lo saca de la iglesia. ¿Y por qué? Porque no hay quien esté pues pendiente de él. Entonces el apóstol Pablo no era así. Eso es lo que nos dice, sentía una profunda responsabilidad por los que se convertían pues por sus labores. Por encima de todas las cosas, anhelaba que fueran fieles, claro, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, dice, ¿no? Decía él, ¿no? Que no he corrido en vano ni trabajado en vano. O sea que lo que trabajamos, hermanos, no lo podemos dejar a medias, ahí nada más y lo abandonamos. No, hasta que esté un verdadero discípulo, pues hay que siempre estar detrás, ¿no? Ahí está en Filipenses 2:6. Temblaba por el resultado de su ministerio. Pues, hermanos, temblaba. A ver, tú tiemblas, hermano, por cumplir una responsabilidad. Ahora, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Tiemblas? Temblaba Pablo, ¿no? Por cumplir, ¿no? Sus responsabilidades, el resultado de su ministerio. Sentía que hasta su propia salvación podría estar en peligro si no cumpliera su deber y la iglesia no cooperase con él en la obra de salvar almas. Entonces, él, pues, hermanos, sentía que hasta podía perder su salvación por no cumplir su responsabilidad, no cumplir su deber, ¿no? Dentro de la iglesia, y también que la iglesia coopere, pues, no ahí
en esta salvación de las almas. Así deberíamos ser nosotros, hermanos, ¿no? Entonces corre el riesgo de perderse, pues si nosotros somos indiferentes con lo que esté pasando con un hermano, con una hermana de tu grupo, o de tu grupo, ¿no? Que tienes tu grupo, tu clase, no sé. Entonces uno tiene que estar preocupado, todos tenemos que estar preocupados, así, ¿no? Ayudarnos mutuamente. La historia de Filipos se le mostró a Pablo a una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cómo es que llegó a Filipos, hermanos? Pablo estaba pues con sus planes, ¿no? De predicar por Asia, pero ahí el Espíritu Santo le dice, no, deja de predicar en esos lugares, vas a ir a algún lugar donde se te va a indicar. Y a través de un sueño le aparece un hombre macedonio que le ruega, no pasa a Macedonia, ayúdanos. Inmediatamente Pablo va a comprar su pasaje, ¿no es cierto? En barco para llegar a Europa, ¿no? A Macedonia. Y ahí va a llegar a los filipenses. Entonces, hermano, dice, durante su segundo viaje misionero, los planes de Pablo se torcieron, pues, ¿no? El Espíritu Santo estaba dirigiendo sus pasos. Ahí está, Hechos 16, 6 al 2. Aquí está el mapa, hermanos, si pueden mirar su pantalla, miren qué interesante lo hagan. Estaba en Frigia, ahí el apóstol Pablo, ¿no? Pablo se dirigió a Frigia, ni allí ni en Galacia pudo predicar. En Galacia también quiso predicar, no pudo, ¿por qué? ¿No? También se fue a Misia, dice aquí, llegó a Misia, después a Bitinia, no pudo llegar a Bitinia, ¿no? Intentó ir a Bitinia, pero no pudo, está ahí en Asia, está el dibujito ahí en Asia, hermanos. Entonces, ahora, fue a Troas, pues, donde tuvo una visión. Ahí en Troas es que la visión del macedonio, ¿no? ¿No? Y luego se fue a Samotracia, ¿no? Zarpó pues entonces ahí a Samos, compró su boleto y se fue allí, ¿no? Y después se fue a Neápolis, hermanos. Después, hermanos, se fue a Filipos. Finalmente llegó a Filipos, ahí está Macedonia, todo eso lo que está ahí. En Europa, hermanos, está Macedonia, la provincia, pero hay una ciudad de Filipos, ahí fue. El Espíritu Santo le dirigió, pues ahí las circunstancias fueron creadas así, hermanos, para que él pudiera llegar. Atento también, pues, para nosotros también debemos estar atentos, hay que andar bajo la dirección del Espíritu Santo. Filipos fue el punto escogido por el Espíritu Santo para comenzar la predicación del Evangelio en Europa. Como ciudad romana de pleno derecho, los filipenses, hermanos, estaban excluidos de pagar impuestos. ¿Ah? Interesante, ese privilegio tenían de no pagar impuestos y tenían la nacionalidad romana, ¿no? Bueno, los privilegios ya no se ve más bien aquí. Continuamos más. Historia de Filipos. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Continúa. La costumbre de Pablo al llegar a una nueva ciudad era visitar, hermanos, ¿qué cosa? El templo judío, o sea, la sinagoga. Pero en Filipos, hermanos, no había sinagoga, no había sinagoga, no había templos de los judíos, no había. Entonces, ¿qué hacer ahora el sábado, hermanos? ¿A dónde ir? El sábado, pues, hermanos, encontraron un lugar de adoración y ahí predicaron a las mujeres reunidas. Parece que era el río, el riachuelo estaba allí. Y ahí, pues, se reunió con esas mujeres ahí, ¿no? Eh, de esta reunión surgió pues la primera conversa europea. Su nombre, Lidia. Lidia. Ella fue pues bautizada, hermanos, junto con toda su familia. ¿Ah? Pero, hermanos, el enemigo no se quedó quieto. Instó a una adivina para que, aparentando apoyar a Pablo, confundiese las mentes de las personas. Así es el diablo, ¿no, hermanos? Se mete dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para confundir. Utiliza, ¿no? A un supuesto hermano o también puede usar hasta un pastor, lo que sea, nos puede usar como, pues, recuerden, Pedro en cierto momento fue usado por el diablo, era un discípulo del Señor Jesucristo. Por un lado está hablando de acuerdo al Espíritu Santo, por otro lado le da campo a Satanás y le dice, Señor, ¿cómo vas a permitir que vayas allá a Jerusalén para que te maten? No, 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 no vas a, no permites. El Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo, ¿no? Bueno, Pedro
permitió pues no que Satanás se meta y a veces puede suceder así que el diablo nos puede usar también no a nosotros en ciertas circunstancias, tal vez cuando nuestra mira no está en Dios y no está en las cosas humanas. Entonces, hermanos, esta mujer supuestamente estaba ayudando a Pablo, decía, estoy varón, viene no a predicar el evangelio, escuchen, bueno, como un portavoz, ¿no? Pero en realidad estaba confundido porque era una bruja, pues hermanos, porque tenía el demonio en sí. El demonio estaba ahí hablando. Y Pablo, pues ya dijo, ¿no? Le dijo ya, al demonio le reprendió, pues, le dijo que salga de la muchacha y fue liberada, pues la muchacha. Pero era una adivina, pues que daba dinero a su dueño, ¿no? Y el dueño, pues se molestó y lo llevaron, pues ahí a la cárcel también. Cuando la muchacha fue liberada, comenzaron los problemas para Pablo y Silas, hermanos, ¿no? Resultado, la conversión del cárcel. Ahora llegó a la cárcel y en la cárcel, ¿quién se convierte, hermanos? El carcelero y su familia, porque predica ahí. No hay duda de que el evangelio entró en Europa con el poder y la dirección, pues, del Espíritu Santo, hermanos. Ahora, la historia en Colosas. Como lo habéis aprendido de Epafras, dice, ahí está Epafras, no es el que lleva el evangelio. Nuestro consiervo amado, consiervo, o sea, igual que Pablo, Epafras, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, o sea, para los colosenses, ¿no? Epafras, hermanos, fue compañero de Pablo durante su encarcelamiento en Roma, natural de Colosas, o sea, era de Colosas, Epafras. Fue quien introdujo el evangelio en esa ciudad. Hermanos, Colosas era una ciudad de la provincia de Frigia, cercana a la Odisea y a Heriápolis, donde también predicó pues Epafras. En ella había una gran población judía. Uno de los judíos más importantes, hermanos, que vivía allí era Filemón. O sea, ahí en Colosas vivía, dice ahí, Filemón, ¿no? Colaborador de Pablo, en cuya casa se reunía una iglesia. Y entonces era cristiano este Filemón, pues un judío cristiano, ¿no? Y ahí se reunía la iglesia, pues hermanos. Recuerden que ahí en el libro, en la carta a Filemón, uno de sus esclavos o sus siervos, pues se escapó. Así que robó algo y se escapó de ahí. Pero se encontró con Pablo en la cárcel, sería un ladrón de repente, y pues en la cárcel llegó, y se convirtió pues al cristianismo ese, Onésimo, creo que es. Y luego le dice, pues regresan de tu patrón a Filemón, pero ya no vas a regresar como un esclavo, sino más que esclavo, vas a ser un hermano, ¿no? Amado. Y así le dice pues en la carta a Filemón, ¿no? Bueno, ¿qué más dice aquí, hermanos? Uno de los esclavos de Filemón, Onésimo, ahí está, se escapó a Roma, donde aceptó a Jesús por medio de Pablo. Al devolver a Onésimo a su amo, Pablo mostró cómo debía ser la relación entre amos y esclavos o jefes y subordinados. Esa es una lección también, hermanos, que cuando somos pues cristianos, hermanos, no interesa que tú seas doctor o ingeniero, no sé qué cosa puede ser, lo más, un millonario, lo que sea, ¿no? Así como este hermano, ¿no? Que había aquí ¿cómo se llama este? El que murió hace poquito, ¿no? Descansó en el Señor, nuestro hermano, el comandante Rojas, decimos, ¿no? Yo me acuerdo de él, ¿no? Vino a mi clase y dice, y hermano, tú serás comandante ahí al de los policías. Acá tú eres soldado rojo, hermano. Todos somos iguales, somos soldados del Señor Jesús. Y él feliz aceptaba, pues no. Y es así, pues hermanos, nadie se puede molestar. Si hay algún hermano que se molesta y quiere que se le diga doctor porque tiene un título de doctor, está mal, pues no es realmente, no ha entendido todavía la lección, ¿no es cierto? La palabra del Señor, o sea, no está Cristo en su corazón, pues. Porque los cristianos todos somos iguales. Que no hayas entrado a la escuela, todos somos iguales, hermanos, somos hermanos, ¿no? Es así, hermanos, no hay diferencias. La iglesia de Filipos y Colosas, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. La introducción, hermanos, de las cartas a los filipenses y los colosenses, muy similares, nos muestran dos aspectos importantes. Vamos a ver acá, hermanos, para Dios los miembros de iglesia son santos y fieles a pesar de sus errores.
Entonces, cuando escribe, hermanos, las cartas, siempre empieza, dice, ¿no? A los hermanos, a los santos, digamos, de San Jerónimo, que es mi grupo que está, los santos, a los santos de ahí en Chile, a la iglesia, ¿no? En Chile, ¿dónde estás? O sea, para Dios, tu iglesia es de santos, o sea, la mirada de Dios es de santos. No concibe Dios la idea de que la iglesia de Dios no sea de santos. Santos, porque la presencia de Dios está allí y santifica a todos los que están allí, hermanos. Entonces, eso tenemos que tener bien grabado en nuestra mente. Nuestra iglesia es de santos. O sea, Dios dice eso, ¿no? El apóstol Pablo por eso se dirige hacia los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, o en Colosas, o en San Jerónimo, o en cualquier lugar, hermanos. La iglesia es de santos. ¿Por qué? Por la presencia del Señor. Eso no debe salir de nuestra mente, ¿no? Para Dios los miembros de iglesia son santos y fieles a pesar de sus errores, hermanos. Y quien santifica es Dios, pues, hermanos. Y si hay una persona que va a la iglesia, por eso el sábado también es un día santo, ¿no? Ahí, eh, y es un día bendito también, porque la presencia de Dios está, porque es el día del Señor, pues, como creador nuestro. En la iglesia existe un orden, hermanos, eso también importante, donde algunos de sus miembros tienen más autoridad y responsabilidad que otros. Bueno, hay diferentes responsabilidades, pues todos somos iguales, sí, pero hay mayores responsabilidades, hermanos, uno y otro, ¿no es cierto? Caso, por ejemplo, los ancianos son los que van a dirigir la iglesia, ¿no es cierto? Como pastores, pero son hermanos, pues iguales, ¿no? No es que sean diferentes. Entonces, y así. Entonces, eso es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, ahora los líderes de la iglesia tenemos que resolver por los problemas que se presentan en la iglesia, ¿no? Los líderes, por eso se hace juntas de iglesia, como también en el Nuevo Testamento vemos problemas que se presentan, entonces reunieron a los líderes, ¿no? Para resolver los problemas. Pablo es apóstol dirigente de más alto nivel, dice, ¿no? Timoteo es su colaborador, también es como un pastor. No, los obispos son dirigentes locales, ancianos, no. Los diáconos administran la iglesia. Desde la prisión, Pablo agradece a los filipenses la ayuda que le enviaron. Una cosa para aclarar, hermanos, acá. Una cosa que Pablo, de repente aquí a Pablo, uno de repente en lo que se está aquí comentando, se le puede mirar como ya algo especial a él. No, hermanos, porque Pablo incluso dice anatema o maldito aquel que piensa que Pablo es diferente de Timoteo o de los diáconos. No, 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 no. No tienen por qué mirar. Por eso hay un pastor que predica, ¿no? En todo lugar. Y los hermanos lo miran a ese pastor, ¿no? Prácticamente viene a ser maldito, ¿no? Como dice Pablo, ¿por qué ustedes desvían su mirada de Jesús? Y me miran a mí como si estuviera quitando el lugar de Jesús, o que a veces hay personas que miran a la hermana Juay como si fuera algo, ¿no? Y la maldición ahí está, hermanos. Es a quién hay que mirar al Señor y todos somos iguales, porque la iglesia se divide así, cuando se mira, unos están mirando a Pablo, otros están mirando a Apolos, y la iglesia dividida. No, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, oh, yo soy de tal pastor, yo soy de tal. No, no, no puede ser pues así, hermanos, todos somos igual, la iglesia de Dios es igual. Si a alguien hay que mirar es a Jesucristo. Él es nuestro comandante, es nuestro líder, pues si todos somos iguales. Que tengamos responsabilidades mayores, eso no quiere decir que seamos diferentes. No, 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 no. O el presidente de la asociación de la Iglesia Adventista, ¿no? Que tiene una tremenda responsabilidad, es tan igual como nosotros, es un hermano igual que nosotros. No es como que en la Iglesia romana lo miran pues al Papa como Dios, realmente lo ven a él como Dios, ¿no? Como Dios, ¿no? Así están en sus escritos, ¿no es cierto? Por eso él se atreve a cambiar los mandamientos, perdonar pecados y así, porque incluso se pone por encima de Dios para cambiar los mandamientos. En la iglesia adventista no es así, pues, hermanos. Desde la prisión, Pablo agradece a los filipenses la ayuda que le enviaron. Bueno, se apoyaba pues a Pablo, por eso también nuestros diezmos es para la predicación del evangelio, los que dedican su vida exclusivamente para la administración de la iglesia, los pastores que han estudiado 5 años en la universidad y son probados y después
ungidos para ser realmente pastores, hermanos, ellos ganan, pues, ¿no? Su sueldo, muy normal como cualquier profesional, ¿no? Porque están al servicio de Dios exclusivamente, ¿no? Con toda su familia. A los colosenses les envía, él dice, les envía a sus colaboradores para confortarlos. Claro, Pablo envía a hermanos para que conforte a los hermanos de Colosas. Terminamos, hermanos, diciendo aquí, consideremos por un momento la experiencia de Pablo. ¿No? El apóstol fue encarcelado y encadenado en el momento en que parecía que su labor era más necesaria para fortalecer la sufrida y perseguida iglesia. Pero este fue el momento en que el Señor obró las victorias que ganó. Las victorias que ganó, dice, fueron preciosas. Pero este fue el momento en que el Señor obró y las victorias que ganó fueron preciosas. A pesar que estaba en la cárcel, pues tuvo victorias. Y donde estemos, hermanos, tiene que haber victorias. Circunstancias que estamos pasando, tiene que haber victorias, ¿no? Cuando en apariencia Pablo podía hacer menos. Cualquiera podría decir en la cárcel, ahora que podría hacer menos. Más al contrario, la verdad encontró entrada pues en el Palacio Real. Hasta el Palacio Real. Predicó hasta el rey, hermanos, ¿no? A todos les ha predicado, hermanos. A los reyes que había, les ha predicado. No fueron los sermones, pues, magistrales de Pablo delante de estos hombres notables, sino sus cadenas, lo que llamó la atención de ellos. Mediante su cautiverio, el apóstol se transformó en un conquistador para Cristo. Con razón, hermanos, la Biblia dice, el Señor Jesús dice, bueno, nos dice a nosotros, no se preocupen, ¿no? Ustedes van a ser llevados al Palacio de Justicia ante los jueces, injustamente, o sea, pero no se preocupen ustedes. Ya, ustedes no estén pensando ahora cómo me voy a defender. No, yo voy a poner palabra en vuestras bocas, así como le pasaba a Pablo, pues, ¿no? Así que Dios, dentro del plan está eso, de que vamos a ser llevados así, incluso a la cárcel, tantas cosas en los últimos tiempos, ¿no? Pero es para testificar, pues utilizar esos lugares para predicar el evangelio. La paciencia y la humildad con las que él se sometió a su prolongado e injusto confinamiento impulsaron pues a estos hombres a pesar del carácter del apóstol. Bueno, es un ejemplo, hermanos, ¿no? Y de ánimo para toda la iglesia, como un hermano estando en la cárcel predicando, ¿no? Dirigiendo la iglesia también, ¿no? Desde la cárcel. Ánimo, pues, hermanos, ¿no? Que Dios los bendiga, hermanos. El tiempo ha pasado, hermanitos, y me gustaría que alguien nos despida con la oración. Hermana Francisca, tu celular está prendido. Si estás allí, despídenos con una oración, hermana Francisca. Por favor, hermana Francisca. De Muy bien, repente, hermano, está bien, por hermano. favor, ore, Bien, hermano. oramos, hermano. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, Señor, una vez más saca a tus hijos, Señor, clamando, pidiendo, Señor, que tú nos dirijas en el camino que anduvo Pablo, Señor, que nos lleves bien en tu amor, con tu paz, papá, para predicar tu palabra. Ayúdanos a entender más tu palabra para poder, Señor, comunicar a los que no te conocen, que los que no están contigo, Señor. Tantos humanos que están en esta tierra, Señor, sin conocerte, sin haberte siquiera dado un gracias tal vez por este año. Dios Padre bendito, ayúdanos, danos entendimiento, sabiduría para poder llevar tu palabra, Señor, así como Pablo lo hizo en todo el mundo, a todos los sitios donde era encarcelado, donde era azotado, Señor, ahí estabas tú, Señor, para poder siempre estar junto a Él. Ayúdanos también a nosotros, Padre bendito, a ser buenos hombres, mujeres fuertes, Señor. Y gracias, Padre bendito, por darnos un año más, Señor, para poder servirte a todos nosotros también, Señor. Te lo suplico, te lo pido siempre, confiando en tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén. Gracias, Señor. hermana Francisca. Muy bien, hermanos, hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos.
Hasta Hasta mañana. mañana, hermanos. Bendiciones en este día, segundo día de este año, hermano. Dios bendiga en cada trabajo, cada actividad, cada viaje, estudio que tiene cada uno de nosotros. Dios mediante, y en cada paso que demos siempre presentar al Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo. Es nuestra tarea, nuestra misión, para estar Amén, contento y feliz donde quiera que nos encontremos. Gracias, hermanos. amén, 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 hermano. Muy Amén, bien. amén. Bendiciones para todos, hermanos, y seguir orando por el papito de nuestro hermano David. Amén, amén. Muy Mil bien, hermano. gracias, hermana. Mil Muy bien, gracias. muy Les bien. agradezco bastante por la oración. Bendiciones. Amén, amén, amén. Bien, queridos hermanos, voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.